El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: «Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario». Él les contestó: «Denles ustedes de comer». Pero ellos le replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente». Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Hagan que se sienten en grupos como de 50». Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados y, levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Queridos amigos todos, hoy, como bien sabemos, esta es una época, todos los años, donde hay una solemnidad tras otra. Y tuvimos la Santísima Trinidad la semana pasada, y hoy tenemos el cuerpo de Cristo, el Corpus Christi. Y qué curioso que como católicos, por un lado, así seamos católicos fervientes o no, vamos mucho a misa. Y mucha gente, digamos que su misa es su alimento semanal y no mucho más. Y por eso, para ellos y para todos los demás, qué bonito el poder entender esto que el catecismo define como fuente y culmen. Es como si tomáramos una cadenita y dijera: el fuente y culmen de toda la vida religiosa, o sea, lo que empieza acá y lo que termina acá, toda la cadena, el inicio y el fin, lo que lo provoca todo y hacia donde va todo, es la Eucaristía. Y entonces quiero hacer 3 consideraciones breves, como para que hoy pudiera ser un día en donde crecemos en aprecio, veneración, adoración de la Eucaristía. Primero, la Eucaristía, cuando el sacerdote hace la consagración, recuerdan que hablamos de la nueva alianza. Y eso significa que hubo unas antiguas alianzas o una antigua alianza. Bueno, pues en el estudio bíblico se dice cómo Dios fue preparando desde el inicio de todos los tiempos para la venida de su Hijo, para que Él pudiera quedarse con nosotros y que lo comiéramos. Y entonces, como el número 7 sabemos que es un número muy religioso, muy bíblico, es un número como el 3 de la Trinidad de perfección, pues hay de alguna manera 6 alianzas en el Antiguo Testamento que nos preparan para la única, última y verdadera alianza, que es la de la Eucaristía. ¿Cuáles son esas 6 alianzas? Bueno, pues la primera alianza que Dios hace, la hace con nuestro primer padre, con Adán, que representa a todos los humanos. Y por el pecado de él y de Eva, que eran como uno solo, una primera pareja, hizo un pacto con ellos, pero por el pecado, pues ese pacto, esa alianza, se rompió. Pero Dios sabía que Él tenía que ser muy paciente y tenía que irnos preparando. Y entonces, ¿dónde estuvo la segunda alianza? Pues, y esto está en el libro de Génesis, está en el capítulo 5 apenas, es la alianza con Noé. Cuando el Señor, molesto por el pecado de los hombres, por la torre de Babel que viene después, aniquila todo y vuelve a empezar. Y a Noé, pues sabemos que toma de ciertos animales, los sube al arca y llueve, cubre toda la tierra, y cuando termina y ya se seca y puede llegar a tierra, lo primero que hace es mostrarnos el símbolo de su alianza, que es el arco iris. Y ahí lo primero que hace él al bajar es a ofrecer un sacrificio a Dios, como
fíjense, esto es antes del pueblo judío, había en el alma humana ese deseo de alabar a Dios. Y luego, ¿con quién viene la tercera alianza? Con el padre de todas las religiones, con Abraham. A él le dice: Abraham, sal de tu casa, sal de tu tienda, sal de tu tierra y vete a una tierra que yo te voy a indicar. Y con él hace, de hecho, la alianza más grande. Con él le dice: te haré tu descendencia como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Pero claro, pues Adán, y acabamos de escuchar en la primera lectura Abraham, él recibe de Melquisedec el pan y el vino, y Melquisedec es la prefiguración, el símbolo de ese Jesús que vendría. Por eso en el Salmo se escucha: tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Como todo estaba atado, Dios iba preparando como una buena trama, como una buena película, donde todo eran como unos hilitos que poco a poco van recorriendo. Y luego llegamos a Moisés, 700 años después de Abraham. Y con Moisés, sabemos que Jesús fue el nuevo Moisés, pues ahí le da las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Moisés fue el encargado de sacar al pueblo de la esclavitud, lo leemos siempre en Cuaresma. Y le dice: lleva esta tierra, a este pueblo, a la tierra prometida. Y en todo momento eran puras alianzas preliminares, no permanentes, porque Dios sabía que tenía que preparar mucho al pueblo. Y después, ¿con quién viene la alianza después? Pues con el gran rey David. Con el gran rey David, que fue en un tiempo de la historia, el pueblo judío fue el Estados Unidos del mundo. Fue el reino más grande con David y con Salomón. Y David, pues fue un sacerdote, o al menos ejerció las funciones de sacerdote, y él pues construyó ahí donde construyó el templo, su hijo, donde él preparó para construir el templo, pues ahí se iba preparando como un imperio de liturgia. Todos los símbolos, cuando uno hace una maestría o un doctorado en Biblia, ve como todo lo que hizo David era propio de lo que hace el sacerdote: ofrecer un sacrificio, bailar, adorando a Dios y bendecir al pueblo. Y él dice que le va a construir una casa a Dios, y él le dice: no, casa te voy a construir yo a ti. Y la última y sexta alianza antes de todos los tiempos es la alianza que encontramos en todos los profetas que apuntan hacia que va a venir una promesa, y lo encontramos de manera especialísima en el profeta Jeremías. Es una lectura que ustedes han escuchado seguramente. En el capítulo 31, versículo 31, le dice: porque haré una alianza con ustedes, no como la alianza que hice con sus padres. Esta será una alianza nueva y eterna. Y esta ley ya no estará escrita en las piedras de Moisés, estará escrita en sus corazones. Y entonces pasaron más o menos 700 años hasta que este pueblo judío, que estaba desesperado porque se les destruyó el templo y el espíritu se fue del templo, y fueron muy perseguidos por un pueblo y otro, y los asirios y los persas y los griegos, hasta que en la plenitud de los tiempos, en una noche tranquila, cuando en el imperio romano gobernaba Augusto, el Hijo de Dios se hace hombre y lo hace en Belén. ¿Qué significa Belén? La casa del pan. Ahí nace el pan de vida, el que ya no va a ser como antes, que Dios les daba el pan, maná, ahí en el desierto, que lo comían y volvían a tener hambre. Él dice: no, ahora será la alianza nueva y eterna. Y para darnos eso, pues ya lo sabemos. Ya no es el cordero que tenían que matar los judíos, o el pichón. Ya ven que ellos tenían una lista de pecados, y dependiendo del pecado, el judío tenía que acercarse al templo ahí en Tierra Santa, en Jerusalén, y sacrificar ese animal. Pues cuando Juan anuncia a los apóstoles: miren quién viene, él le llama el Cordero de Dios, aquel que tendrá que vaciar todo su cuerpo con su sangre para ganarse en alimento para nosotros. Y en la última cena les dice: coman y beban y hagan esto en memoria mía. Y eso es
es lo que vivimos y recordamos y traemos a memoria en cada misa. Qué bonito es saber que todo eso se fue preparando y que ahora ese misterio no queda fuera de nosotros como para el pueblo judío del Antiguo Testamento, sino que es una realidad que recibimos y se vuelve una realidad en nuestros corazones. Cuando nosotros comemos la Eucaristía, la recibimos, estamos comiendo la carne de Cristo tal cual, así literal, o sea, como si de repente alguien me quitara un pedacito de brazo, y eso lo pregunta mucho la gente, porque decimos que es verdaderamente Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y la respuesta a eso, que es cultura general para nosotros, es que recibimos a Cristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad de modo sacramental. O sea, no es la carne de Cristo física, es toda la persona de Cristo. Y en la secuencia que escuchamos hace ratito decía, partes la hostia y ahí está todo Cristo. Y lo reciben buenos y malos con efecto distinto. Entre mejor me disponga yo con mi vida y en la misa para recibir a Cristo, obviamente tiene un efecto más grande. Pero últimamente, y creo que esto nos llega al corazón, la Eucaristía es justamente aquel sacramento en donde Cristo me dice, si tú querías saber si yo te amo, si eres importante para mí, si tu vida me importa, aquí te lo dejo. No pude derramar una gota más por ti que la que derramé. La muerte de Cristo, la crucifixión de Cristo, fue muchísimo más de lo que pedía, de lo que permitía la ley romana. La ley romana, lo encontramos esto en las cartas de San Pablo, permitía solamente 39 azotes. Según los estudios de la Sábana Santa de Turín, a Cristo le dieron alrededor de 85 azotes, con unos ganchos que llegaban a la piel y le arrancaban la piel. ¿Cómo habrá sido ese dolor físico? Y dicen los grandes místicos de la Iglesia que el dolor físico de Jesús no es ni la sombra del dolor moral por su gran amor, porque cuando se ama mucho, ¿verdad que se sufre mucho? Una madre que ama mucho, sufre mucho. Un padre que ama mucho, sufre mucho. Pues Jesús es el amor mismo, el amor perfecto. Y eso lo hizo para decirnos a ti y a mí, te amo, hijo e hija. Me eres importante, tu vida me importa. Y mientras haya vida, tú pídeme perdón cuantas veces necesites, que mi amor siempre te va a volver a decir, por supuesto, adelante, sigue adelante. Así que en una fiesta como estas, pues qué bueno, volvamos al inicio, saber que este es la fuente y la culmen de toda nuestra vida espiritual. Y si por alguna cosa todavía la misa nos parece como que no tiene saborcito, como que es aburrida, como que... Yo creo que el problema no está en la Eucaristía, sino en nuestros corazones. Entonces pidámosle a la Virgen, Madre, revélame este secreto, revélame este misterio, revélame lo que es verdaderamente la Eucaristía, que es el amor de tu Hijo dado por la salvación del mundo. Así sea.